Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en el aula taller sobre el poder de los alimentos en salud de las personas mayores. El animador sociocultural Jesús Franklin Pedreros nos explicará por qué. Los bajos niveles de electrolitos afectan nuestra salud. Mucha atención. Bienvenidos a este módulo, el número 5. Los bajos niveles de electrolitos afectan la salud. Vamos a hacer una introducción apenas del argumento, uno de los argumentos principales que nosotros hemos planteado, muy novedosos, muy renovadores, muy revolucionarios, porque a todo el mundo le enseñan a tomar agua y a comer poca sal, y nosotros enseñamos todo lo contrario. No es el agua la que hidrata, es la sal, son los electrolitos. Bueno, en nuestra primera lección vamos a ver los antecedentes. Hacia 1950, ya lo habíamos dicho, se comenzaron a presentar altos niveles de hipertensión a nivel mundial. Los registros de morbilidad, los indicadores de morbilidad y de mortalidad estaban apuntando a pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y a alguien se le ocurrió que era la sal la causante de la hipertensión. En ningún libro de fisiología está comprobado eso. Lo que hace la sal a nivel renal es regular la presión sanguínea. Y eso lo dicen los libros de fisiología, no lo digo yo. Y lo dice la naturaleza. La sal es el segundo nutriente mineral después del oxígeno más importante para la vida. Y a nosotros nos lo restringieron a partir de la década del 50. Curioso, pero así es. Y hacia 1980 nos pusieron a tomar 8 a 10 vasos de agua, 2 a 3 litros, sin ninguna base fisiológica. Miren que en la naturaleza los animales nos enseñan a nosotros. Ellos toman agua solo cuando tienen sed. Y esa es la base de una buena hidratación. Tomar un líquido cuando se tiene sed, pero ese líquido tiene que contener sales que diluidas en un líquido se convierten en electrolitos que facilitan la conductividad eléctrica en el cuerpo. Entre 1950 y el 2024, el incremento de enfermedades cardiovasculares ha sido evidente. O sea que le hemos ido disminuyendo a la sal cada vez más, le hemos ido incrementando el agua y las enfermedades cardiovasculares se han ido incrementando. No solo los indicadores de morbilidad, sino también los indicadores de mortalidad. En la lección número 2 vamos a entender por qué las sales son energía para el cuerpo. Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, tenemos 3 células, una en estado isotónico, otra en estado hipotónico y otra en estado hipertónico. ¿Qué ha hecho el alto consumo de agua y el bajo consumo de sal? Hacer que las células se dematicen y se inflamen y acumulen agua en los tejidos. Nosotros sabemos que todo tejido, todo órgano de nuestro cuerpo está compuesto por células. Las células son las unidades vitales fisiológicas, biológicas, son las unidades de la vida. ¿Y qué hacen ellas cuando nosotros tomamos agua y comemos poca sal? Pues simplemente acumulan el agua dentro de su citoplasma. Y esto hace que las células se dematicen. Cuando nosotros tomamos suero, el suero que contiene sal. La base fisiológica del suero es la sal. El suero que ustedes van a comprar a la droguería, aún el suero fisiológico intravenoso lo que contiene es alrededor de 9 gramos de sal por 500 ml. Pero nosotros lo podemos preparar fácilmente en nuestra cocina. El suero hace todo el efecto contrario. Saca el agua de las células
y vuelve las células a su estado isotónico normal. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cada vez que tomamos agua qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo. Uno de los efectos que nosotros tenemos en el proceso de desintoxicación del cuerpo es precisamente la alteración de la presión sanguínea. Pero no es el agua, no es la sal la que altera la presión sanguínea. Cuando las células del cuerpo están edematizadas, están hinchadas, están acumulando agua, lo que hace la sal es un proceso de ósmosis inversa. Extrae como una esponjita de la célula el agua contenida dentro de la célula, la saca de la célula, la lleva por los conductos, por la linfa, por las venas, por las arterias, la lleva hacia los riñones y la elimina por la vejiga, por la orina. Ese es el efecto que hace. Pero cuando el agua llega al sistema arterial, ahí sube la presión sanguínea. Pero no es la sal la causante. Lo que está haciendo la sal es corrigiendo ese daño fisiológico que el agua ha hecho. Incluso nosotros hablamos de un proceso de desintoxicación de agua. El cuerpo se está desintoxicando de agua. Nosotros ni siquiera alcanzamos a entender el daño que nos hace el agua en nuestras células. Ahora vamos a ver algunos síntomas y algunas enfermedades que produce. Miren la composición de los líquidos corporales aquí en esta gráfica. Esta gráfica es sacada de un libro de fisiología. Ahí está la fuente para que ustedes la revisen. En una persona promedio de 70 kilos, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener más o menos 42 litros de líquidos, no de agua sola, porque siempre nos meten la idea de que tenemos agua en el cuerpo y que tenemos que tomar agua. No, nuestro cuerpo no tiene una sola gota de H2O, tiene líquidos que están diluidos con una cantidad de minerales y de sustancias, porque el agua es un diluyente universal. Y obviamente pues tienen que estar en nuestro organismo. O sea que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Son líquidos con electrolitos, ¿sí? No solo es agua. Y miremos en la siguiente gráfica las cantidades para no perdernos ahí. Miren, una persona que pesa promedio 70 kilogramos puede tener en promedio 42 litros. El 60% de su peso son líquidos. De esos 42 litros, 28 litros están en el líquido intracelular y 14 en el líquido extracelular fuera de la célula. 3.5 están en promedio en la sangre. Nuestra sangre en promedio puede tener 3.5, 3.7 litros en una persona de 70 kilogramos. Pero de ese volumen de 3.5, miren lo que dice la gráfica, que tenemos 81% de sales, 65% de cloruro de sodio y 16% de bicarbonato de sodio. 2 sales, entre ellas el cloruro de sodio, que es el más abundante, que es la sal de mesa que nosotros comemos todos los días. De esos 3.5 litros de sangre, 2.83 son sales. ¿Sabían eso? ¿Sabían que nuestra sangre es súper salada? Que nuestras células viven como en un mar salino, que su interior también es muy salino, y que el líquido intercelular donde ellas viven, donde ellas habitan, pues es aún más salino porque llega a tener 91% de sal. El nivel de sales del líquido extracelular llega al 72% y un 19% de bicarbonato. Para un total en nuestros líquidos corporales de 9.56 litros de sal. ¿Por qué será que nuestro cuerpo tiene tantas sales? Cuando nosotros orinamos, cuando nosotros sudamos, todas las secreciones que hay en las lágrimas, en las mucosidades incluso son saladas.
Ahí estamos segregando buenas cantidades de sal. Pero nuestro cuerpo no puede fabricar cloruro de sodio. La sal no la fabrica. El bicarbonato sí, se fabrica en el estómago y en el páncreas, pero la sal no. Por eso es un nutriente mineral esencial que debemos comer, debemos consumirlo. Si lo estamos segregando en tales volúmenes y en tales cantidades, pues debemos tomarlo en nuestros alimentos. De ahí que nosotros en el programa que les sugerimos a ustedes para el tratamiento de todo este tipo de enfermedades crónicas, comenzamos con 6 gramos de sal y podemos llegar a 18 o 20 gramos diarios. No se vayan a asustar por eso y no se preocupen por eso, porque eso es un proceso gradual de adaptación renal, de fisiología renal, de función de nuestros riñones. Ustedes van a mirar en detalle todos los líquidos de prueba, como el agua, el Vive 100, la Coca-Cola, bebidas hidratantes, bebidas energizantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta el suero fisiológico intravenoso. Hacemos las comparaciones de conductividad, incluso de pH, y demostramos qué tan hidratantes son estas bebidas. Y si ustedes miran en la tabla que tenemos ahí, en la gráfica, el suero fisiológico, para tomar solo un punto de referencia, tiene 23.07 milisiemens por centímetro. En tanto que el agua embotellada no alcanza ni siquiera un milisiemens, es la décima parte de un milisiemens, 159 microsiemens. Realmente la conductividad del agua es nula. El agua no conduce la electricidad, tal y como lo demostramos ahí en las pruebas de laboratorio y en el video. Por eso nosotros defendemos la tesis y el argumento de que las sales sí son energía para el cuerpo, porque al momento de diluirse en un líquido se convierten en electrolitos que ayudan a facilitar el impulso nervioso. Estamos hablando de electricidad en el organismo, ¿sí? Del flujo de los electrones, del flujo de los impulsos nerviosos, de cómo nuestras neuronas, nuestras células gliales, todas nuestras células cerebrales se comunican eléctricamente por impulsos, por flujos de electrones. Y eso está determinado por la cantidad de electrolitos que nosotros podamos consumir en nuestra dieta diaria. Pero no solo el cerebro, no solo los nervios, no solo todo el sistema nervioso central y periférico, sino también nuestros músculos funcionan eléctricamente. Ellos reaccionan ante la contracción de los impulsos nerviosos y por eso nos movemos. Pero también todas las células del organismo funcionan eléctricamente, sino que ya con porcentajes eléctricos, con voltajes un poco más bajos, con umbrales eléctricos más bajos. Aquí ya en la siguiente lección en la lección número 3 vamos a ver, vamos a entrar y a demostrar. Aquí nosotros lo planteamos, simplemente lo planteamos y ustedes lo van a comprobar. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros aquí estamos planteando lo podemos demostrar. Pero ustedes también lo pueden comprobar y lo van a comprobar en su propio organismo. Cómo existe una serie de síntomas y de enfermedades causadas por el desequilibrio hidroeléctrico en el cuerpo, ¿sí? Una baja conductividad eléctrica en el organismo. ¿Qué la produce eso? Comer poca sal y tomar mucha agua. Eso produce estos síntomas que vamos a ver a continuación. Aquí en esta primera gráfica hay 3 muestras de orina. ¿Cuál es el argumento que a veces los galenos defienden? Que la orina clara es una orina saludable. Para nosotros no lo es. Una orina clara tiene una baja conductividad eléctrica. Y lo hemos demostrado en los líquidos de prueba. Todas las personas que consumen mucha agua se hidratan de esta manera. Cuando hablamos de agua, no solo hablamos
del agua como tal. Ustedes pueden consumir agua en el café, en las aromáticas, en el chocolate, en las bebidas, en los jugos verdes. Los mismos alimentos contienen muchísima agua. Las frutas llegan a contener más del 85% de agua. Los alimentos concentran muchísima agua. Si nosotros desecáramos un alimento, prácticamente más del 90% termina siendo agua. Pero todo este exceso de líquidos hacen que la orina sea más clara porque se consume poca sal. Tienen baja conductividad eléctrica. Una orina más amarilla indica que el cuerpo tiene una conductividad más alta y lo demostramos con el conductímetro. Y hacemos este tipo de pruebas y de ensayos con los pacientes y el denominador común es ese. Una orina más concentrada, más amarilla, es una orina más saludable, al contrario de lo que siempre nos han dicho. Por algo ha de ser que la orina de los bebés es amarilla, si ustedes se han dado cuenta. La orina de los animalitos, de las mascotas, es también amarilla, es muy concentrada. ¿Por qué? Porque se saben hidratar. Toman un líquido cuando tienen sed y las sales que consumen las están tomando de los alimentos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los segundos síntomas en esta primera fase que también se presenta mucho? Sobre todo las mujeres se quejan mucho de esto, que es la caída de cabello, ¿sí? Y los hombres también. Pero a nivel estético el tema es más un tema de salud que de estética. La caída de cabello es un síntoma de una baja conductividad eléctrica y obviamente está relacionado con una disfunción de la tiroides, ¿sí? Si tienen ustedes estos dos síntomas primarios, ya nos vamos preocupando. Pero al final de todo el programa les vamos a demostrar cómo volver a equilibrar la conductividad de nuestro organismo. En esta primera fase también se presenta un ruidito en las noches, sobre todo, que se llama tinnitus, ¿sí? Es un ruido en el oído interno, que a veces se vuelve molesto, se vuelve persistente y no nos deja dormir y no nos deja descansar bien. Ese es uno de los síntomas también de una baja conductividad eléctrica. Los mareos, vértigos y dolores de cabeza. ¿Por qué será que duele tanto la cabeza? ¿Por qué a veces las personas comienzan con mareos, con vértigos suaves, los dolores comienzan con leves, se vuelven más fuertes y pueden llegar a migrañas agudas? Curiosamente, nos han dicho que nuestro cerebro, cuando estamos pensando, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos haciendo alguna actividad o nos estamos moviendo, el cerebro concentra grandes cantidades de sodio en las neuronas. Y si comemos poca sal, pues nuestras células cerebrales van a sufrir y pueden llegar a producir una inflamación, porque además el agua puede inflamar también las neuronas y los tejidos cerebrales. Entonces, hemos visto cómo simplemente pacientes con estos síntomas, que ya incluso están un poco crónicos, hasta con migrañas agudas, vuelven a recuperar sin necesidad de medicamentos el funcionamiento normal de su cerebro, pues, y obviamente pues estos dolores de cabeza disminuyen. El cansancio es uno de los síntomas evidentes en la baja conductividad eléctrica, porque cuando hablamos de conductividad eléctrica estamos hablando de energía. Estamos hablando de electrones, estamos disminuyendo el voltaje de nuestro organismo. Por eso nos sentimos cansados, ¿sí? Cuando ustedes comiencen a hidratarse y a equilibrar, van a revertir ese proceso. No es normal que estemos cansados. No es normal si nosotros comenzamos una jornada a las 7, 8 de la mañana, a las 10 ya estamos cansados. Vamos a la casa, almorzamos, volvemos a las 2, 3 de la tarde, ya estamos cansados y llegamos más cansados en la noche, ¿sí? Ese cansancio ya no es normal. El organismo nos está diciendo algo. El cansancio es un síntoma y algo está pasando. ¿Qué hemos encontrado nosotros?
que una deficiencia de sales en el organismo puede llevar a producir ese cansancio de tipo crónico. Ya en una segunda fase tenemos un estado de ansiedad y de angustia, ¿sí? No estamos hablando de ningún diagnóstico psicológico, estamos hablando de un diagnóstico fisiológico, una baja de sales y de electrolitos que está causando este síntoma en las personas, ansiedad y angustia. Imagínense al punto en que estamos llevando nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, porque nuestro corazón necesita suficiente cantidad de electrolitos para poder funcionar normalmente. La celulitis en esta segunda fase no es un problema estético para nosotros, es un problema de salud y es un problema que puede avanzar muchísimo más allá de lo que pensamos. Si esa, lo que la gente llama celulitis, nosotros la llamamos edema intracelular. Si ese edema intracelular llega al hígado, puede producir hígado graso. Si llega al páncreas, puede producir un páncreas graso. Si a cualquier tejido que llegue, lo va a afectar fisiológicamente. ¿Por qué hay presencia de grasa? Por ejemplo, en la celulitis. ¿Por qué hay presencia de tejido graso en una mujer que tenga celulitis en las piernas o en el abdomen? Hay mujeres delgadas que toman mucha agua y tienen celulitis en la piel. Y acuden a tratamientos dérmicos costosos y a tratamientos en clínicas especializadas, ¿no? No gasten en eso, simplemente tomen suero, tomen sus electrolitos y el cuerpo hace lo demás, el cuerpo revierte el proceso. ¿Por qué hay tejido graso? Porque es tan fuerte el daño que hace la acumulación de agua dentro de las células, que las células, para defenderse de ese daño fisiológico y metabólico que está sucediendo, produce colesterol en el citoplasma, colesterol y triglicéridos, que son dos grasas, para poder defenderse, ¿sí? Ya en esta segunda fase también, este daño fisiológico que hace el agua comienza a afectar la memoria. Vamos perdiendo la memoria poco a poco, nos vamos olvidando de las cosas. A veces se lo atribuimos a la edad, pero hoy sabemos que hay muchos niños y jóvenes que tienen una memoria muy deficiente. Pueden aprender algo y al momento ya se olvidaron, ¿sí? Y eso tampoco es normal. El cerebro funciona eléctricamente. Los impulsos eléctricos del cerebro necesitan los electrolitos suficientes para funcionar. Nosotros tenemos alrededor de 500 billones de conexiones de nuestras dendritas. Eso es una red neuronal impresionante, muy grande. Creo que ni la mayor computadora que exista en el mundo puede tener ese nivel de conexión. Pero así como tiene esa gran conexión, nuestro cerebro, lo único que necesita de nosotros es que nos hidratemos bien. Y ustedes van a ver en su familia, en sus amigos, en sus niños, en los adultos mayores, en los abuelitos, cómo ellos pueden recuperar su memoria si se hidratan bien. En esta segunda fase también tenemos deficiente atención, ¿no? Que es otra afección en la parte cognitiva de una baja conductividad eléctrica. Obviamente, porque si por un lado estamos cansados, no memorizamos, no nos concentramos y no atendemos. Tenemos una atención muy deficiente. Hoy los niños tienen una decisión cognitiva muy deficiente. Hoy vemos problemas académicos, psicopedagógicos con los pequeños en primera infancia, en la escuela, significativos. Los profesores y los docentes lo saben, ¿sí? Porque ni siquiera nos sabemos hidratar. Hagan ese cambio y ustedes pueden ver un cambio en esas funciones cognitivas de nuestro cerebro, en nuestros niños, en nuestros abuelos y en toda la familia.
Otro de los síntomas importantes en esta segunda fase es el dolor de rodillas, dolor de articulaciones, que se presenta mucho más en las rodillas. Es un síntoma de baja conductividad eléctrica. El sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué el sobrepeso? Porque hemos estado diciendo que el agua edematiza las células y hace que las células acumulen agua en su citoplasma. Nosotros podemos llegar a acumular 1, 2, 5, 10, 20 litros, 30 litros de agua. Y cada litro es 1 kilogramo. Entonces, podemos tener edema intracelular en volúmenes muy altos. ¿Cómo bajamos de peso? ¿Cómo revertimos esa acumulación de agua? Pues tomando el suero. Y el suero hace el proceso contrario. Por eso en las personas que generalmente tienen este tipo de sobrepeso, de obesidad, ¿sí? Este síndrome metabólico, solo con tomar el suero pueden ustedes ver cambios significativos en la disminución de su peso. Y ya en la segunda fase, ese cansancio que en la primera fase era leve, aquí ya es más intenso. Ya se vuelve más crónico, ya no soportamos más. Ya el cuerpo tiene tanta baja conductividad eléctrica que se siente muy cansado. En Europa hay países que están tratando este síndrome de cansancio y de agotamiento crónico. Y hay clínicas que se están disponiendo para tratar este tipo de pacientes. Pero miren la fórmula tan fácil que nosotros estamos promoviendo. Practíquenla y ustedes se van a dar cuenta cómo su organismo puede recuperar ese cansancio y ese agotamiento que se puede volver crónico o agudo. Ya en nuestra lección número 5 pasamos a nuestra tercera fase. Ya es una fase más crítica. Ya el daño progresivo que hemos hecho en nuestro organismo es mucho más considerable porque ya comenzamos a afectar el funcionamiento de la glándula tiroides. Cuando nosotros consumimos líquidos, y miren que somos reiterativos en eso porque la causa es la misma. Tomamos agua y comemos poca sal, hacemos que la glándula tiroides tenga que funcionar, tenga que esforzarse mucho más que lo que ella hace para producir las hormonas tiroides, que son hormonas metabólicas, que activan la energía de las células, que activan las mitocondrias, que activan la producción de ATP en las células. Ese funcionamiento lo tiene una glándula tan pequeña que la tenemos aquí en el cuello, que se llama glándula tiroides. Y la afectamos considerablemente de esa manera. ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hace la medicina convencional? Pues darles levotiroxina y volver a los pacientes crónicos y tratar de nivelar los niveles. A veces suben, a veces bajan, pero esa adaptación, esa dependencia de la glándula hacia esa tiroxina que está entrando, hace que el cuerpo, hace que la glándula misma pierda su funcionalidad. Cuando nosotros comenzamos a hidratarnos bien, la glándula puede hacer esa remisión, que es una palabra muy importante en medicina. Se revierte el proceso y la glándula vuelve a funcionar. Hay un desequilibrio hormonal. La glándula tiroides es una de las glándulas más afectadas, pero también se pueden afectar los ovarios. También se pueden afectar las glándulas suprarrenales. Por eso es que en la siguiente gráfica vemos cómo el daño hormonal, por ejemplo, puede causar unos cólicos menstruales muy fuertes en las mujeres, aún en las adolescentes, porque se ha afectado la función de estas hormonas en sus ciclos menstruales.
Es tan grande el daño que puede darse ya en el extremo casos de infertilidad en las mujeres. Hay algunos casos que se han tratado en México por parte del doctor David Duarte, en el que las mujeres solo con hidratarse y nutrirse bien y siguiendo un buen sistema de nutrición como el que nosotros estamos planteando, ellas vuelven a recuperar su fertilidad normal sin ningún tratamiento de tipo hormonal. Hay ataques de pánico también ya en la tercera fase, ¿sí?, que son muy parecidos a las bajas de azúcar o a las hipoglicemias. Las hipoglicemias tienen que ver con esos ataques de pánico cuando se baja el azúcar, pero estos ya se deben a una deficiencia de electrolitos en el organismo. Pero el síntoma es muy parecido, simplemente lo nombramos para que lo podamos entender. ¿Por qué hay anemia? ¿Por qué se afecta el conteo de glóbulos rojos en el organismo? Porque las células, como los glóbulos rojos, los eritrocitos, también se inflaman, también se dermatizan, y un glóbulo pierde su vida útil. De 120 días que vive un glóbulo rojo puede llegar a vivir solo 60 días. Entonces la concentración de eritrocitos en nuestras células sanguíneas disminuye. Acordémonos que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a nuestras células, nada más ni nada menos. Si no tenemos el oxígeno suficiente, las mitocondrias de los azúcares o de las grasas que ellas consumen solo pueden producir 2 moléculas de ATP, pero si tenemos oxígeno podemos producir 36. Miren la diferencia. Por eso es que las personas que son anémicas se sienten muy, muy cansadas y solo quieren estar durmiendo. En esta tercera fase también se bajan las defensas. ¿Por qué? Porque el daño del edema intracelular también puede afectar a los leucocitos o a los glóbulos blancos, que son parte de nuestro sistema de defensa en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo. Y obviamente también se disminuye. Este conteo de glóbulos blancos se afecta, bajan nuestras defensas y estamos más expuestos a infecciones. En esta tercera fase nosotros vemos también una afección de la presión arterial. ¿Qué proponemos nosotros como tesis? No como la verdad absoluta, pero sí queremos que ustedes lo comprueben. Que es el agua la que altera la presión sanguínea. Es uno de los factores que más altera la presión sanguínea. Y que es la sal la que corrige la presión sanguínea, al contrario de lo que nos han dicho. Pero prueben ustedes en su propio organismo. Pacientes hipertensos se van a dar cuenta, solo incrementando los niveles de sales, hidratándose bien, cómo su presión arterial se vuelve a regular. Hay un incremento evidente de colesterol y triglicéridos en el organismo, ya lo nombramos, porque las células, al ser atacadas por el agua, al ser edematizadas, al ser inflamadas, ellas producen colesterol en su membrana y triglicéridos en el citoplasma. Y por eso nosotros vemos personas que se cuidan mucho, que son muy fitness, que toman mucha agua, que van al gimnasio y que tienen niveles altos de colesterol y triglicéridos, y nadie se explica por qué. Pero nosotros sí sabemos cuál es la causa. El envejecimiento prematuro es causado por una baja conductividad eléctrica, evidentemente. Hay personas de 20, 30 años que parecen de 40 y de 50. Hoy nuestros jóvenes ya tienen enfermedades de tipo crónico, niños con enfermedades crónicas, mucho cuidado con eso. La conductividad eléctrica es fundamental en nuestra salud. Nos estamos envejeciendo y nos estamos enfermando simplemente porque no nos sabemos hidratar. Una de las enfermedades modernas descubierta por allá en España en 1992 es la fibromialgia, que
que puede llegar a incapacitar a las personas. Son dolores musculares muy fuertes. Pues uno de los efectos que causa en el organismo una baja conductiva eléctrica es precisamente esto, la fibromialgia. No estamos tratando de convencer a las personas. Si hay personas que tienen familiares que tienen esta enfermedad, que les han diagnosticado fibromialgia, hagan este tratamiento, pruébenlo. Y después nos llaman y después nos consultan, o nos pueden consultar en nuestras redes o en nuestra plataforma. Ya en la lección número 6 ya entramos en una cuarta fase. Ya esta cuarta fase es mucho más aguda. O sea, el daño fisiológico que vamos haciendo de baja conductividad eléctrica al cuerpo ya es tan fuerte que produce disautonomía. Ya el organismo ya no controla normalmente la presión sanguínea ni la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esos pulsos normales del corazón ya no son coordinados. Eso es disautonomía. Ya hemos afectado tanto nuestro corazón y nuestro sistema cardiovascular tomando agua y comiendo poca sal que ya el organismo se da por vencido. Y es donde se presenta la disautonomía. Y ya en esta cuarta fase ya encontramos depresión, imagínense. Comenzamos con agotamiento, cansancio, llegamos a dolores, migrañas fuertes, y ya tenemos depresión en las personas. Pero no estamos hablando de esa depresión psicológica, estamos hablando de una depresión causada por una baja conductividad eléctrica en el cuerpo. Solo con que se hidraten bien, ustedes van a ver el cambio en la actitud de la persona, en la energía de la persona, en su capacidad de cumplir esas funciones normales de cada día, de poder estudiar, de poder trabajar, de hacer muchas actividades que limitan a las personas que entran en estos estados de depresión. Y el Alzheimer y el Parkinson, que es una de las enfermedades que ya se han convertido entre comillas normales para las personas de la tercera y cuarta edad, pues solo con cambiar la hidratación hemos visto cómo la conductividad eléctrica del cerebro permite que el organismo vuelva a recuperar su memoria y vuelva a recuperar la función normal de sus músculos. Háganlo, pruébenlo. Las personas que tengan familiares, abuelitos, personas de la tercera edad que tienen este tipo de enfermedades, ensállenlo y mírenlo y después den ese testimonio, díganos si funciona o no funciona. Si lo que nosotros estamos planteando es cierto o no es cierto, si realmente una alta conductividad eléctrica puede hacer un proceso de remisión de Alzheimer y Parkinson en una persona, en un adulto mayor. Ya en la lección número 7 les vamos a dejar en la plataforma, igual en el programa completo, el autodiagnóstico. Ustedes llenen ese autodiagnóstico. De un lado de la columna están los síntomas por baja conductividad eléctrica y del otro lado están los síntomas por pH y disbiosis intestinal, que yo los vamos a ver en el siguiente módulo. Tómenlo como un punto de partida. Tómenlo como un autodiagnóstico, llénenlo, mírenlo detalladamente. Aquí hay síntomas que parecen muy sencillos, pero que si nosotros los identificamos a tiempo, podemos prevenir ya esas enfermedades de fase 2, fase 3 o fase 4 de baja conductividad eléctrica en el organismo. Muchas gracias.